Bien, entonces, Sí. pues vamos a ponernos en presencia de Dios. Los invito a orar y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Padre, del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Señor y Dios nuestro, en este momento de la tarde, noche, nos ponemos en tus manos más conscientemente. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu. Derrama a tu Santo Espíritu sobre nosotros. Espíritu Divino, Espíritu Santo, que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios, de su voluntad y la manera de hacer la realidad en nuestras acciones que hacemos cada día. Instrúyenos en tus caminos para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia aquí en el mundo. Amén. 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 Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, mira, aquí está llegando Mari. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué los cristianos guardamos el miércoles de ceniza y la cuaresma? Y obviamente lo que nos lleva a prepararnos para, para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la Semana Santa, ¿no? Empieza el miércoles de ceniza, empieza la cuaresma y termina el domingo, ¿verdad? El domingo. El domingo de El Ramos. domingo de Ramos. Ándele. Luego empieza el domingo de Ramos. El domingo de Ramos empieza la Semana Santa, la Semana Mayor, como le dicen. Dentro de esa Semana Mayor hay 3 días, se le dice Triduo Pascual, los 3 días. Los 3 días, que es jueves, viernes, sábado. Triduo Pascual. Triduo Pascual. El domingo pues ya es resurrección. Bueno, que se celebra desde el sábado a medianoche, ¿verdad? Que ya es domingo a las 12. Sí, y entonces ahorita como estamos, ya ayer fue miércoles de ceniza, está el tema ahorita de la celebración, por así decirlo, de la Iglesia Católica. Ya comenzamos el tiempo de Cuaresma, que bueno, pues ya sabemos, ¿no? Como nos lo han de haber explicado ya en las misas, la misa previa, que es 40. Son 40 días, por eso es Cuaresma de 40, que es tiempo de oración, tiempo de penitencia, tiempo de ayuno, tiempo de abstinencia, tiempo también de ayuda, tiempo de perdón, tiempo de reconciliación con Dios y con todos nuestros hermanos. Es tiempo de preparación precisamente para de arrepentimiento, ¿sí? Y un signo que nosotros tenemos, porque es bíblico, eso es lo que vamos a ver ahorita, el signo es la ceniza, ¿sí? Porque es polvo, es ceniza, y como sabemos, polvo somos y en polvo nos convertiremos para recordarnos que somos mortales y que en algún momento, bueno, vamos a morir y hay que reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la familia, con nuestros hermanos, tiempo de reconciliación, entonces tiempo de perdonar y también tiempo de enderezar nuestros caminos, de confesarnos, ¿sí? Va a haber muchos sacerdotes en este tiempo, haciendo ¿cómo se llama? Como campañas, eso, campañas para que se pueda uno, confesar y misas y todo lo que podemos aprovechar nosotros para interiorizar. Y entonces vamos a verlo. Prepararnos para la resurrección con Cristo. Por eso es muerte. Muerte también a nuestros pecados, muerte a las cosas que no nos ayudan, las cosas que ofendemos a Dios. Prepararnos para estar bien en el día de la resurrección, resucitar con Cristo. Estar en gracia, tiempo para ponernos en gracia, ¿no? Y lo que nos explican ya en la iglesia,
Pero ahorita lo que vamos a ver es todo esto sustentado en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Pues porque como sabemos nosotros nos estamos preparando para dar respuesta de nuestra fe a los hermanos separados, a los hermanos protestantes y también a los hermanos que están a punto de pasarse con los hermanos separados, para explicarles que todo esto no lo inventó, no es invento nada más de la iglesia porque lo quiera inventar, sino porque hay un sustento bíblico. Y vamos a comenzar primero que nada con aquí con cuando Jonás fue enviado por Yahvé, por Dios, fue enviado para decirle al pueblo de Nínive: arrepiéntanse y enderecen sus caminos, ¿sí? Entonces dice, porque van a venir 40 días de ayuno y de penitencia. Háganlo, porque si no, Yahvé va a abandonarlos, pues, los va a dejar a su suerte, ¿no? En ese tiempo, bueno, con las guerras y con las mortandades, las epidemias que había, ¿no? Y todo eso. Entonces vamos a leer desde Jonás, el libro de Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10 más o menos. Sí, y aquí vamos a descubrir también el por qué se utiliza la ceniza para iniciar los 40 días de preparación, o sea, para iniciar Cuaresma. Aquí vamos a encontrar esa palabra de la ceniza, ¿sí? Así es. Y ceniza, bueno, simboliza precisamente el arrepentimiento y todo lo que ya dijimos, ¿no? Ayuno, arrepentimiento, querer reconciliarnos con Dios, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver más drásticamente en la Biblia. Fíjense cómo está plasmado. Vamos a leer Jonás capítulo 3 para que nos vayan siguiendo, y quien quiera, si alguien se adelanta a leer, adelante, si no, aquí ya también Mari, Gloria, bienvenidas. Qué bueno que ya se conectaron. Saludos. Saludos. Estamos recién comenzando, ¿eh? Sale, comenzamos. Es Jonás, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Dice: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande, se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días, ahí está la Cuaresma. Dentro de 40 días Nínive será destruida. O sea, Dios les está mandando un mensaje que tienen 40 días para prepararse o para arrepentirse. Tal vez así Dios se arrepienta de dejarlos abandonados a su suerte o castigarlos, ¿sí? Pero les está dando 40 días. De ahí viene la palabra Cuaresma de nosotros, ¿no? De arrepentimiento. Y ahorita vamos a ver lo que sigue. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno. Ordenaron un ayuno. Ahí está otra palabra clave. Ya vimos 40 días de Cuaresma, ayuno. ¿Cómo vamos a prepararnos en esta Cuaresma? Con ayuno. Muy importante. Entonces, sigue. Y se vistieron de saco desde el mayor al menor. Se vistieron de saco o de sayal, algo así, o sea, vestidos muy, ¿cómo se llama? Muy austeros, ¿no? Que hasta de sacrificio. Como de costal, me imagino, ¿no? Algo así. Una tela no fina, una tela, yo me imagino que dura. Sí, rasposa, ¿no? Ajá. Y todo. Bueno, entonces sigue. Ayuno. Dice desde el mayor al menor, o sea, grandes, todos. Chicos, dice. Sí. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono. Se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Ahí está, se quitó el manto, se vistió de saco o de sayal, la vestidura muy pobre y muy molesta de sacrificio, y se sentó en cenizas. Bueno, ahí se sentó en cenizas, pero ahí lo importante es tomar en cuenta las cenizas.
Ahí, bueno, se sentó, en otro lado dice, se echaban ceniza en la cabeza o se llenaban de tierra, ¿no? Todos para expresar públicamente el arrepentimiento y comenzar un ayuno y para que Dios tuviera comenzara, misericordia de así es. ellos. Entonces eso hizo el rey, ¿sí? Era un rey, vamos a decirlo así, no respetaban a Dios, pero fíjense ellos cómo entendieron el mensaje, sin ser el pueblo de Israel, pero entendieron el mensaje. Es como si Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido y Dios los hubiera perdonado, pero aquellos no lo hicieron. Entonces Nínive, vamos a ver cómo sí entendió el mensaje y lo hicieron bien. A ver. Luego hizo publicar esta orden en Nínive, o sea, el rey. El rey publicó esta orden. Hombres y bestias no comerán ni beberán nada. Que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta. Que clamen a Dios. O sea, hay que voltear los ojos a Dios. Si en algún momento ya estuvimos fallando, abandonando a Dios, que no lo hemos tomado en cuenta para todas las cosas que hagamos, lo hemos hecho con nuestra propia voluntad, dejando la voluntad de Dios a un lado, ahora es momento de voltear a ver a Dios. Y luego también que cada uno se corrija de su mala conducta. Corrección, ahí está. Voltear a ver a Dios, corrección, ayuno, vestirse, el sacrificio. el sacrificio, la ceniza, todo eso es en la cuaresma. Ajá, y sigue. Dice, y de sus malas obras. O sea, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo, de manera que no nos haga morir? Ahí está. Con esto nosotros le estamos pidiendo a Dios que tenga misericordia por todo lo que le hemos faltado al respeto, por todos los sacrilegios que han hecho otras personas, pero que sin embargo nosotros somos parte de la humanidad, nos toca una parte de culpa, ¿sí? Entonces todo eso hay que pedir, y no se diga, bueno, pues cada uno sabemos que tenemos muchas debilidades y de alguna u otra manera somos seres humanos y hemos siempre ofendido a Dios. Hemos hecho sacrilegio aún sin querer nosotros. Entonces sigue. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como los había amenazado. No los castigó. Imagínense, entonces hay tiempo, hay tiempo, 40 días para que nosotros nos arrepintamos, hagamos ayuno, hagamos oración, hagamos abstinencia, sacrificio y buenas obras. Cambiar nuestras malas obras haciendo las buenas, ayudar al que necesita y obras de misericordia, ¿no? Entonces, eso es Jonás. Y también, bueno, vamos a ver cómo la ceniza pues tiene mucho que ver, porque cuando nos imponemos la ceniza o nos impone el Padre, dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Como dice en Génesis, vamos a ver Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en sus narices un aliento de vida y existió el hombre con aliento de vida. Ahí está, el aliento de vida es nuestro espíritu. Tenemos dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza de Dios espiritual. Y esa naturaleza espiritual es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. Entonces, si no tenemos a Dios, nos está diciendo que en polvo somos y en polvo nos convertiremos. Si no tenemos nuestro espíritu preparado para recibir a Dios, pues vamos a morir, somos puro polvo, ¿no? Entonces también en Génesis 3:19 vamos a ver cómo dice Génesis 3:19. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado.
sepas, volverás a la tierra, pues de ella fuiste sacado. La única esperanza de nosotros para ser inmortales es que nuestro espíritu lo reciba Dios. Entonces debemos de anteponer nuestra naturaleza humana a nuestra naturaleza espiritual. Hay que estar en una constante lucha y estas 40 días es una buena oportunidad para que nosotros, bueno, pues reflexionemos y estemos ejercitándonos, ¿no? Para poder estar bien con Dios. Luego y aquí también, y aquí viene un versículo en donde el Padre nos dice el día de la ceniza, o sea, el día de ayer, cuando nos ponen la ceniza. A unos dicen, de polvo eres y en polvo te convertirás. Otros dicen, arrepiéntete y cree en el evangelio. Son las dos frases que dicen. Conviértete y cree en el evangelio. Conviértete y cree en el evangelio. O acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. También una de esas dos, ¿no? Bueno, y aquí en el versículo dice, sepas que eres polvo y al polvo volverás. Exacto, pues también esa es la idea, ¿no? O sea que esas jaculatorias o versículos que son bíblicos. Son bíblicos, ¿no? Entonces, eso es el signo de la ceniza. Bien, la marca de la cruz aquí de nuestro Señor Jesucristo. Ya la otra vez veíamos que es la cruz, que es el altar donde murió nuestro Señor Jesucristo, donde derramó su sangre. Por eso es importante para todo cristiano. Si los hermanos separados se dicen cristianos y no quieren respetar la cruz, bueno, ya es su problema, ¿no? Pero entonces también en Esther libro de Esther, capítulo 4, versículo 1, en el libro de Esther. Vamos a ver cómo también Esther fue esposa de un rey y también ese rey hizo caso de advertencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo también entra ahí el símbolo de la ceniza. Esther del 4, ayuno. 1, Esther 3. Capítulo 4, versículo 1 en adelante, a ver. Apenas supo Mardoqueo lo que estaba pasando, rasgó su traje, se puso un saco y se echó ceniza en la cabeza. Ahí está otra forma de utilizar la ceniza como símbolo de expresión pública para comenzar una cuaresma, para comenzar una penitencia, ¿no? A ver, otra vez. Apenas supo Mardoqueo. Es el rey Mardoqueo. Lo que estaba pasando, rasgó su traje, se puso un saco, o sea, se vistió, ¿no? Se vistió de un saco. O sea, el saco es el sayal, la vestimenta de penitencia. Ajá. Y se echó ceniza en la cabeza. Ahí está, otra forma de la ceniza. Sí, ya la Iglesia Católica, bueno, pues determinó que es una marca y eso es lo que se hace, pero es la ceniza, el símbolo de la ceniza. Yo estaba escuchando que a los obispos, al papa, sacerdotes, la ceniza se la ponen aquí, de este lado, debe ser aquí. ¿Por qué? Porque ellos son, ya han sido ungidos, ¿sí? Porque son sacerdotes, pues son ungidos, ya les impusieron las manos, entonces ellos dicen que es aquí, en la cabeza. Entonces yo me imagino que también algo tendrá que ver. Sí, el símbolo es la ceniza, ¿no? Ya como la utilices, bueno, ya es cuestión del tiempo que estamos viviendo. Entonces, sigue. Luego salió a recorrer la ciudad lanzando gritos desgarradores. Se detuvo frente al palacio real donde se quedó, pues no podía entrar tal como andaba vestido. De igual manera apenas se conoció en las provincias el edicto real. Todo era entre los judíos duelo, ayuno, lágrimas y lamentos. Entonces, duelo. En Cuaresma, ¿qué debe de haber? Duelo, ayuno, lágrimas y lamentos. Es el símbolo, es la figura de que debemos de ir a un arrepentimiento, ¿sí? De nosotros mismos buscar ese
ese desagravio hacia Dios, un desagravio personal y obviamente un desagravio de toda la humanidad por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, sigue. Dice, muchos dormían vestidos de saco y en medio de la ceniza. En medio de la ceniza, o sea, la ceniza es un símbolo de precisamente de esto, de la penitencia, ¿no? Y en Esther 14 también, a ver. Esther 14. 14, sí. No. Aquí estamos en Esther, ¿no? Ahora vamos aquí. En el 14. Sí. ¿De 14 qué? Del 1 al 3. La reina Esther también fue a pedirle auxilio al Señor ante el peligro que amenazaba su vida. Se había quitado su elegante vestido y se había puesto ropa de luto hecha tiras. En lugar de sus caros perfumes, se había cubierto la cabeza de cenizas y polvo. Se había cubierto la cabeza de cenizas y polvo. Es la esposa de Mardoqueo, del rey. ¿Sí? Y creo que el rey era pagano. La judía era Esther. Y ella no quería hacer esa penitencia, pero el pagano la convenció, su esposo. Pero bueno, entonces ahí estamos viendo la ceniza también, ¿no? Y por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, también vamos a ver cómo signo de arrepentimiento y de enderezar nuestros caminos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. Cambien sus caminos porque el tiempo se ha cumplido y crean en el evangelio, ¿no? Eso es el llamado que tenemos. Sí, obviamente sabemos que, como dice Juan 1:8, primera de Juan 1:8 nos dice, el que diga que no tiene pecado se está engañando a sí mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, mejor aceptar y entonces por eso, para después pasar a cambiar nosotros mismos, ¿no? Nadie se va a dar cuenta, pero nosotros sí sabemos y Dios sí sabe todo lo que cada uno de nosotros pues viene arrastrando. Y también, bueno, Jesucristo nos da una enseñanza en Mateo 4:1, en Mateo capítulo 4, versículo del 1 en adelante, cómo él ayunó durante 40 días y 40 noches. ¿Sí? El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. 40 días y 40 noches sin comer. Obviamente, como decíamos, estamos obligados a cumplir los mandamientos de Jesucristo, lo que nos dejó encomendado que hiciéramos nosotros, pero no estamos obligados a hacer lo que Él hizo. ¿Sí? Hay una diferencia ahí. ¿Quién va a hacer 40 días de ayuno? 40 noches. Ajá. ¿Sí? Sin nada o sea, ayuno completo, pues nadie lo va a poder hacer. Es muy difícil. Sí, los santos yo creo que sí han llegado a hacerlo, pero bueno, no es que debamos nosotros hacerlo, lo que él hizo, pero sí es una enseñanza que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Pues porque precisamente con el ayuno nos da mucho más, más fortaleza, más cercanía con Dios, más voluntad, fuerza de voluntad, ¿sí? Y estar en estos tiempos, los 40 días, bueno, en continua oración. Si no hacíamos oración, pues hacerla. Si la hacíamos, el que la haga mucha oración, pues incrementar la oración, abstinencia, ayuno, sacrificio, y hay que ir buscando de qué se trata todo esto, ¿no? Hay que irnos preguntando, hay que irle preguntando a los sacerdotes, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero hacer ayuno, yo quiero hacer abstinencia, mi matrimonio, o como si yo no quiero hacer abstinencia, yo no quiero hacer ayuno, no estoy en condiciones. Eso, bueno, nosotros hay que irlo buscando. Sacrificios, cualquier sacrificio que nosotros podamos ofrecer, pues está muy bien, pero hay que informarse muy bien cómo está, para que no estemos haciendo también cosas que no son lejos de ayudarnos, que nos vayan a perjudicar.
Entonces, a ver, sigue. Dice, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, Pero Jesús le respondió, fíjense, si eres hijo de Dios, ordena que se conviertan en pan estas piedras. O sea, el diablo sabe muy bien cómo, Escrituras. sabe muy bien, sí, cómo decirle cómo platicar con Jesucristo. Entonces ahí se entabla, sí, un diálogo, pero también es como un debate, ¿sí? Un debate con escrituras, porque el diablo sabe escrituras y le está hablando con escrituras a Jesús, pero Jesús le dice también con escrituras. Entonces, ahí de también, estas citas bíblicas, nosotros también nos damos cuenta cómo la escritura sí sirve para debatir. No vamos a pelear, pero sí vamos a rebatir y debatir, como dice. Contestando con Biblia. Con Biblia, con palabra de Dios. ¿Cómo le va a contestar Jesucristo? Aunque es Dios, pero ¿cómo le contesta? Dice. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Igualmente con palabra de Dios, porque aquí está citando está citando una parte de la escritura, Jesucristo, ¿sí? Que es de Deuteronomio, parece que está citando, ¿sí? Jesucristo. Y entonces, esos 40 días de ayuno que tenemos ahí, precisamente de 40 días, 40 noches, para nosotros es la enseñanza de esa cuaresma, ¿sí? Que nosotros podemos hacer, podemos ejercitar, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver. Sigue la Bueno, conversación. ya ahí ya sigue la conversación, pero para darnos cuenta, ¿no? Que sí hay un debate ahí. ¿Sí? Hay un diálogo que hay que contestar con palabra de Dios al maligno. ¿Y quiénes son instrumentos del maligno? Pues los que están en contra de la doctrina de Jesucristo, los que están en contra de la Iglesia Católica. Hay que contestarles con palabra de Dios también. Entonces vamos a ver Deuteronomio capítulo 9. Deuteronomio. Ajá, ese está donde está Levítico, Éxodo, adelantito. Deuteronomio 9. Deuteronomio 9. 9. ¿Sí? 9. 9. Ahora vamos a ver, ya vimos a Jesucristo, ¿sí? Cómo nos enseña. Ahora vamos a ver cómo también en el Antiguo Testamento, Moisés, cómo hizo ese ayuno durante 40 días. Yo había subido al monte para recibir las tablas de piedra. Está hablando Moisés. Las tablas de la alianza que Yahvé había pactado con ustedes. Permanecieron en el monte 40 días. Permaneciendo, ¿no? Permaneciendo en el monte está platicando, 40 días. Ajá, Moisés que permaneció en el monte 40 días. Y 40 noches. O sea, siempre es una constante eso de los 40 días, ¿sí? Por ejemplo, bueno, sí, a ver, vamos a seguir para no perderle. 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Sin comer ni beber, Moisés. Luego en el 18, más abajito aquí. Luego me postré ante Yahvé, y como la otra vez estuve 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, por el pecado que había cometido, pues habían hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé hasta irritarlo. O sea que Moisés, para interceder por el pueblo que se había hecho un becerro de oro y lo había adorado, diciendo, este es tu Dios, Israel. Entonces, Moisés, para interceder y pedirle a Dios que perdonara al pueblo, a otra vez hizo ayuno 40 días y 40 noches. Y Dios los perdonó otra vez. O sea que sí hay respuesta de Dios cuando nos arrepentimos, debemos de tener esa fe y pues sí debemos de hacerlo, ¿no? Son 40 días. Por eso es muy importante, por eso la Iglesia Católica pues celebra o guarda esos 40 días, ¿no? Entonces, 40 días en donde se tiene que luchar entre lo material y lo espiritual. Es un tiempo de gracia para ejercitarnos espiritualmente, ¿no? Entonces,
¿Cómo ponerlo en práctica? Pues también aquí nos deja muchas enseñanzas, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, del 1 al 6. Mateo 6, del 1 al 6. No, nos quedan 6 minutitos, pero sí. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos. Es tiempo, este tiempo de Cuaresma, es tiempo de hacer buenas acciones, caridad, ¿sí? Lo más que se pueda, caridad, pues hay que hacer uno ese acto. Muy difícil, pero para mucha gente pues no es muy fácil, pero a los que se nos haga difícil pues hay que incrementar eso, hay que ejercitarnos espiritualmente en hacer caridad. Sí, sí, entonces, ¿cómo se ver? Dice, guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos. Pero si hacemos buenas acciones, sabemos que la doctrina de Jesucristo y la de la Iglesia Católica es que nos guardemos de andar pregonando que hacemos cosas buenas, ¿no? Hay que hacerlas y ya. ¿Por qué? Ahorita nos va a decir por qué hay que hacerlas sin dar tanto espectáculo. Ajá. A fin de que todos las aprecien, pues en este caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. No hay premio alguno si todo mundo las aprecia, si las hacemos para que las aprecien, ¿no? No, y si lo hacemos con una intención de que de sobresalir, de que me alaben, de que me digan, bueno, que uno reciba alabanzas, pues, si uno lo hace de buen corazón, de buena fe, para también motivar a otras personas que lo hagan, pues eso está bien, ¿no? Cada uno sabe dentro de su corazón cómo lo hace. ¿De qué manera? ¿Vale? Ajá, Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Sí, hay premio, claro que sí, porque se ayuda, es una obra de caridad, pero más que caridad, bueno, pues es un altruismo, y el altruismo, pues hasta los ateos lo hacen. Ellos donan muchísimo, muchos donan muchísimo dinero, pero no es caridad, es altruismo, ¿sí? Y la caridad la debemos de dar nosotros los cristianos, ¿no? Es muy diferente, la caridad es por Dios, por amor a Dios, y el altruismo es por amor a que te alaben. A que te alaben, o por hacer el bien nada más, por hacerlo. Que no está mal, sí hay, como dice, sí hay premio, pero nosotros debemos de ir un grado más allá, hacer el bien dirigido hacia Dios, por Dios. Hacerlo por Dios. Y ya se convierte en obra de caridad. Entonces, ofrecérselo a Dios. Exactamente. O sea, si hacemos una cosa, decirle esto va por Dios. Por amor a Dios, por amor a mi prójimo. Sí. Dice, cuando ustedes, arriba. Tú cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Por eso también aquí voy a decir algo, por eso aquí la iglesia, también ella es la que más ayuda a toda la humanidad, es la que más ayuda y no lo anda diciendo. Nuestros hermanos separados dicen tanto dinero que tiene la iglesia, tanto dinero que tiene el Papa, ¿por qué no lo regala a los pobres? ¿Sí? Entonces, ellos no saben que la iglesia tiene muchas obras de caridad. Y eso pues está bien sustentado en escritos. Sí, pero no lo anda pregonando, no lo anda diciendo la iglesia. Yo ayudo a miles de hospitales, a miles de niños, a miles de orfanatos, etcétera, etcétera, ¿no? La iglesia no lo anda pregonando. Sí, y toda esa información es de dominio público, nada más, pues obviamente, incluso está alterada por mucha gente que está en contra de la iglesia, pero aún así esa información alterada, yo me he metido a ver y es muchísima ayuda, es una vasta ayuda para todo el mundo. Y eso que la manipulan, los ateos para atacar a la iglesia, según, pero aún así
se ve bien claramente en esta, toda la ayuda que la iglesia hace. Hospitales, orfanatos, universidades, escuelas, muchas asociaciones para dar ayuda a los más necesitados, a los pobres, los que tienen cáncer, ayuda para los que tienen cáncer, ayuda para los huérfanos, ayuda para esto, para el otro. Pero obviamente en la doctrina de Jesucristo, aquí la estamos viendo, no es para andarlo pregonando. La iglesia no Entonces, hace eso. pero sí está documentado. Como está documentado, porque todo esto tiene que pasar por los organismos internacionales, que esté todo bien en orden, entonces es de dominio público, ¿no? Ahí todo el mundo lo puede encontrar, nomás se tiene uno que meter a internet, ahora sí ya más fácil y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, vamos hasta el 6, vamos a llegar. Dice, cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. No hay que hacerlo de los protestantes. Aleluya, gloria al Señor, andan gritando por todas las calles, ¿sí? Y quieren que todos los vean, pues obviamente para ganar prosélitos, seguidores. No hay que hacer eso, vamos a tener un premio, sí. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos ya han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, O sea, entran... no está mal. Está bien que se haga eso, no hay problema. Ya han recibido su premio, pero ahora nosotros tenemos que ir un poco más hacia la perfección. Y ahorita nos va a decir cómo le vamos a hacer para saltar un grado más de espiritualidad. Pero tú, Pero cuando nosotros, reces, cuando recemos, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso lo agarran los mismos católicos que ya están protestantizados y te dicen, ya ves, yo por eso no voy a la misa, por eso yo no voy a la iglesia, a mí me lo han dicho, es que hay puros hipócritas ahí, por eso en la Biblia hay algo que dice, cuando reces, métete a tu cuarto y ahí oras, por eso yo no voy a Allí la está misa. Dios. ¿Sí? Fíjense cómo no les lavan el cerebro, se los contaminan, entonces ya están protestantizados. Aquí está hablando de la oración, precisamente de lo que estamos hablando ahorita. El Oración contexto, personal. el contexto ya lo traemos, ya lo estuvimos viendo. ¿Por qué la cuaresma? Pues tiempo de arrepentimiento, tiempo de oración, de ayuno. Ahora sí, métete a tu cuarto interiormente aquí con Dios, platica con Dios, pero no quiere decir que no vas a ir a la asamblea de Dios, A la iglesia. a la iglesia, a la congregación, a las misas, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. No, aquí está hablando sobre el contexto que estamos diciendo nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, sigue. Sí, dice, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Teológicamente también quiere decir, no te desconcentres. Aunque estés en la iglesia, no estés viendo al otro cómo va vestido. No estés viendo a la otra cómo Que ya está llegó platicando, tarde. que ya llegó tarde. No, cierra la puerta. ¿De quién? De tu cuerpo, para que espiritualmente te conectes con Dios, platiquemos con Dios. Eso es otra razón Vamos a lo teológica. que vamos. Eso no tiene nada que ver con dejar de ir a la iglesia o a la misa, no, para nada, ¿no? Tú concéntrate porque vas a alabar y adorar a Dios. Ahora a tu Padre que está, ¿sí? Dice, vamos al 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías. Estamos hablando de los paganos, no imiten a los paganos con sus letanías. Los paganos son los que tienen muchos dioses, no los católicos que hacen la letanía de la Virgen María. Por esa también es otra que ellos agarran, protestantizados,
Ya dicen, fíjate, ya viste, ahí está hablando de las letanías de la Virgen Ustedes María. dicen muchas letanías. Ajá, no, fíjense cómo está diciendo. Otra vez el 7. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías Los paganos con sus interminables. letanías interminables. Eso más bien se parece a los protestantes. Cuando hablan y hablan y hablan y a todo le dicen amén, dicen cualquier barbaridad y amén, aleluya, amén, aleluya, amén y aleluya. Eso es más o menos lo que se parecen, pero nosotros no decimos que son los protestantes. Esos eran los paganos, los que tenían muchos dioses, ¿sí? Y se querían comunicar con las esculturas, precisamente como la otra vez vimos los ídolos. A ver, sigue. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Bombardeo de palabras, pero sin sentido y además a un falso Dios. A ver, sigue. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ya sabe lo que necesitan y luego nos dicen, pero ustedes rezan y repiten. A ver, vamos a ver cómo les enseñó Jesucristo ahorita. Con repeticiones, cuando les enseña el Padre Nuestro. A ver, ¿cómo dice? Ustedes pues recen así. Ustedes recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es el Padre Nuestro y es a base de repeticiones. Así nos enseñó a orar. Entonces, ahí estamos demostrando que sí podemos rezar, podemos repetir una oración, pero también podemos hacerla así, como nos salga, espontánea, con tus propias palabras. Exactamente, como las propias palabras, no hay ningún, o con himnos, como dice también en Efesios, ¿no? Con himnos, Con el himnos himno, y cantos. el himno para Dios, el himno para la Virgen María, por ejemplo, sí, el Ave María es un himno, con salmos también. De todas esas formas podemos hacer oración. Cantos. Ahora vamos a ver el 16, versículo 16. Versículo. Ahí mismo, pero el 16. ¿Dónde está? Otra palabra clave para esta cuaresma. Ya vimos que orar. Bueno, como decíamos, hacer obras de caridad, ¿verdad? En este tiempo de cuaresma. Luego, hacer oración, buena oración, arrepentirnos, enderezar nuestros caminos. Y ahora viene otra palabra clave para la cuaresma. A ver el 16. Cuando ustedes hagan ayuno. Cuando ustedes hagan ayuno, es ayuno también debemos de hacer en cuaresma. ¿Cómo lo vamos a hacer? No pongan cara triste. No poner cara triste cuando hagamos ayuno. Como los que dan espectáculo y aparentan palidez, para que todos noten sus ayunos. Así es. Entonces, no pongan caras tristes. Pues ni modo, si nosotros nos vamos ahora sí que aventar un ayuno, pues hay que estar contentos. Hay que estar contentos porque es un sacrificio nuestro nada más, no de los demás, ¿no? No, y si se dirige a Dios, yo creo que se hace con amor. Así y es. Aguantas porque aguantas. Sí, tener esa idea, pues ni modo, el sacrificio es mío, no es del otro para que me esté aguantando y soportando, ¿no? Entonces, a eso nos llama también la palabra. A ver, siga. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Sí hay premio. Aquellos que ponen cara triste cuando ayunan. Fíjense, de todos modos hay premio. No quiere decir que esté mal, pero se trata de que ahora lo hagamos un poquito más elevado espiritualmente, ¿no? Más en santidad, me imagino, ¿no? Sí. Hay que ir buscando la perfección. Ajá. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Así es, así está. Y a ver, sigue. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar.
Pues donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Pues ahí está la enseñanza, ¿no? En este tiempo de Cuaresma, cada quien que se sintonice, que se alinee a lo que quiere Dios, y pues adelante. En Lucas 10:13 también, vamos a ver ¿Alguien otra, que querrá decir algo hasta acá? Lucas capítulo 10, versículo 13. Pobre de ti, Corazaín, pobre de ti, Betsaida, porque si los milagros que se han hecho en ustedes se hubieran realizado en Tiro y Sidón, hace mucho tiempo que sus habitantes habrían hecho penitencia. Penitencia, palabra clave que nosotros tenemos para esta Cuaresma, ¿sí? Poniéndose vestidos de penitencia. Ahí están los sacos que hablábamos en el Antiguo Testamento, lo que se puso el rey Mardoqueo, sacos. ¿Qué son los sacos? Poniéndose Vestidos de penitencia. eran vestidos de penitencia, los sacos y sayales, y luego, Y se habrían sentado en la ceniza. y se habrían sentado en la ceniza. Ahí está, estas escrituras las está citando Lucas, Nuevo Lucas, Testamento. sí, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Está advirtiendo a dos ciudades que no se han querido arrepentir. Entonces, bueno, pues nosotros hay que, ahora sí que, aunque no queramos, nos cueste trabajo, pero pues sí hagamos conciencia de que hemos estado fallando. Toda la humanidad hemos estado fallando y bueno, los terremotos que han ocurrido pues no son algo, ahora sí que nada más por casualidad, ¿no? Sino que pues Dios los ha permitido. Hay cosas que Dios permite, que Dios te manda para enseñarte y que Dios castiga. Entonces estos eventos naturales pues los permite porque si no nos arrepentimos, si no... Volteamos a ver a Dios. Exactamente, entonces no esperemos que nos pase algo peor para pues ahora sí tomar conciencia. Por eso siempre este ejercicio, o sea, es una oportunidad, más que una imposición, como nos lo pudieran decir los protestantes, no, es que es una imposición Inventos de la iglesia, no, bíblicamente aquí está, hay que hacer arrepentimiento. Hay que hacer méritos Sí, para méritos, hay que acercarnos a tener Dios. arrepentimiento. Y la ceniza, bueno, es una muestra externa de que somos simples mortales y hay que acercarnos a Dios espiritualmente, ¿no? Sí. Como decíamos la otra vez, hay que amar a nuestros amigos, pero aquí ya para avanzar un poco más, pues debemos de ejercitar el amar incluso a nuestros enemigos. Tan difícil que es, pero bueno, pues hay que tomar conciencia por lo menos para empezar a ver cómo le podemos hacer. El arrepentimiento, por eso hay confesiones, campaña de confesiones en este tiempo, ¿no? Y entonces ya sabemos dónde bíblicamente está sustentada la confesión, el sacramento de la reconciliación, Juan 20:21, ¿verdad? Donde Jesucristo les da el poder a los apóstoles y les dice, les doy el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo recibido por los apóstoles es garantía de que nuestros sacerdotes tienen la potestad para poder dar la absolución de los pecados, porque les dijo, reciban el Espíritu Santo, lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, pero también lo que desaten en la tierra, lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Exactamente, y lo que aten quedará atado. Y tenemos nosotros, por eso, a los sacerdotes, como dice en 2 Corintios 5:20. A ver, 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, porque en este tema del arrepentimiento, ¿sí? También entran estas citas bíblicas. Una de las más importantes, ya la vimos, es Juan 20:21, las que les acabo de platicar, y ahora 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Vamos a ver cómo Pablo era uno de los responsables, representantes
Él mismo se va a llamar que es representante de Jesucristo. Y ahorita nuestros representantes aquí en la tierra de Jesucristo o enviados por Jesucristo son a quienes se les impusieron las manos y ya tienen sucesión apostólica, el Papa, los obispos, los sacerdotes, ¿sí? Ya son ungidos. Ya son ungidos por medio de la imposición de manos. Entonces, como dice Pablo, Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. embajadores de Cristo. Un embajador, yo creo que todo mundo lo comprendemos. ¿Qué es un embajador? Por ejemplo, el presidente de México tiene un embajador en Estados Unidos y el Estados Unidos tiene un embajador aquí en México y de todos los países, ¿no? Entonces, ¿qué es un embajador? Pues es un representante del país, ¿sí? Un representante de la máxima autoridad del país está aquí. El de Estados Unidos está aquí, el de México pues está allá. Ese es un embajador. A ver, otra vez. Ahora, Nos presentamos. Corintios, ya Pablo, ¿no? Nos Pablo. presentamos pues como embajadores de Cristo. O sea, como representantes de Cristo. Ahí tenemos la garantía. Además tenemos la garantía del Espíritu Santo que ellos recibieron. Ajá, sigue. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. O sea, es como si el mismo Dios nos estuviera diciendo, reconcíliense conmigo, reconcíliense con sus hermanos. ¿De qué forma? Ahorita lo vamos a ver, sigue. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. En nombre de Cristo, o sea, porque somos enviados de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Eso, por ejemplo, yo lo pudiera decir como representante de Cristo, les digo, déjense reconciliar con Dios. Sí, pero no tengo ningún poder porque yo no tengo sucesión apostólica, no tengo imposición de manos. ¿Quiénes sí tienen imposición de manos? ¿Los pastores evangélicos? No. Sabemos que los obispos y los presbíteros. El Papa, los así es. sacerdotes. Sí, y entonces pues debemos nosotros creer la palabra de Dios. Aquí Pablo nos está diciendo, ellos son embajadores de Cristo, aunque no nos guste, aunque por ejemplo sabemos que un obispo es ser humano, un sacerdote es ser humano, el Papa es ser humano, el Papa es infalible en cuestión de fe, pero no es impecable, es un ser humano, no es Dios. Entonces, sabemos que son pecadores. No, es que ustedes piensan que nos gusta decir que somos pecadores y que nuestros sacerdotes son pecadores. No es porque nos guste decir, es que se tiene que reconocer la condición humana. Una vez reconociendo esa condición humana pecadora, entonces ya podemos cambiar. Es como el que tiene adicciones. El primer paso es reconocer que tienes ese problema o cualquier otra cosa, ¿no? Tienes que reconocer en qué problema estás para entonces ahora sí cambiar. Y si no puedes cambiar, ir luchando, ¿sí? Pero ¿cómo es que se confiesan con un hombre pecador? Pues así lo pusieron, ¿para qué? Para que Él nos comprenda, en Hebreos viene escrito, por eso Jesucristo pone, están elegidos sacerdotes del medio del pueblo, porque ellos tienen pecados y son capaces de comprenderte los pecados que tú has tenido, para que te den la absolución en nombre de Jesucristo y Jesucristo te perdone, claro que sí. Si fueran perfectos y se va uno a confesar, pues no nos iban a perdonar, no nos iban a dar la absolución porque pues ellos son perfectísimos, ¿sí? Y nosotros íbamos a ser pecadores, la nada, ¿no? Entonces por eso son del pueblo, por eso ellos también con sus pecados son capaces de comprender los pecados que nosotros cometemos y darnos la absolución. Y nosotros con la fe, obviamente sí, con la fe, si vas sin fe a confesarte y no confiesas, no es tu confesión bien, como sabemos, ¿cuáles son los pasos de la confesión? Tomar conciencia de los pecados, Conciencia, reconocerlos,
propósito de enmendarlos, y cumplir la cumplir la penitencia. penitencia. Bueno, son 5 pasos, pero nosotros como católicos nosotros hay que investigar y saber bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sigue. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Dios Él cargó con nuestros pecados, pero nosotros debemos de reconocerlo porque pecamos en cada momento, tenemos pecados, somos humanidad caída, hay que reconocerlo y hay que irnos a reconciliar con Dios. Sigue. Somos pues los ayudantes de Dios. Ahí está, somos los ayudantes de Dios. Nosotros como laicos sí, también somos ayudantes de Dios, pero ¿quiénes tienen ese cargo, ese envío, ese apostolado Ya sabemos. de atar y desatar? Los obispos, los sacerdotes, ungidos. el Papa, incluso el Papa también se tiene que confesar porque es pecador. Sí, También se confiesa. los obispos se tienen que confesar, sí se tienen que confesar. Los sacerdotes, nosotros, pues todos somos seres humanos, no hay perfectos. Por eso mencionaba yo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, pero si confesamos nuestro pecado, tenemos a Jesucristo que Él nos va a salvar, ¿sí? Por eso murió por nosotros. Entonces, a ver, sigue. Somos pues los ayudantes de Dios y ahora les suplicamos que no hagan inútil la gracia de Dios que han recibido. Dice la Escritura, en el momento fijado te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Este es el momento favorable, este es el día de la salvación. Este es el momento favorable, la Cuaresma, para reconciliarnos con Dios. Es el momento de la Y salvación. como dices ahí, Isaías, en Isaías 1:8 dice, o 1:18 dice, por más colorados que sean tus pecados, si los confiesas, si vienes a mí, van a quedar más blancos que la nieve. que la nieve, ¿sí? Ahora sí toca esa promesa para todos nosotros, ¿sí? Una vez que te confiesas, una vez que te reconcilias con Dios, ahora sí todos quedan perdonados. No nada más la publicidad que hacen los hermanos separados. Vente conmigo y serás salvo. Ya Dios ya nos salvó y no hay que hacer nada. Por eso mucha gente se va con ellos, porque se la ponen, mira, facilita. Fácil. No. Y dicen nada más con que tu boca proclame que Jesús es el Señor y ya eres salvo. O sea, ya estás perdonado. te bautizas y como dice Diego, ya piensan que todos los pecados, los anteriores, los presentes y los futuros, ya les son perdonados. No, sí, ahora sí como lo que estamos platicando, una vez que ya nos reconciliamos, ya confesamos nuestros pecados con las autoridades que nos dejaron, con los representantes de Dios, ahora sí toca decir, tus pecados, por más colorados que sean, van a quedar blancos como la nieve, como dice Isaías. Ahí vamos a ver, sí, porque somos naturaleza caída, hay que reconocerlo, de nada sirve que estemos diciendo, no, pero es que sí, ya me porto bien, nueva criatura soy, lo pasado ya fue, porque ellos lo tienen bien dominado, nueva criatura soy, lo pasado fue, todo es nuevo. O sea, y ya con eso, no es cierto, somos naturaleza caída, vamos a ver cómo en Romanos 3:23, nadie es capaz de ser perfecto, nadie llegó a la perfección, no se salva nadie, todos somos iguales. Y todos estamos en la lucha constante. Hay quienes ya lo alcanzaron, sí, los santos. Exactamente, pero ellos ya lo alcanzaron. Pero una vez que ya murieron, porque estando en vida, también ellos reconocen que tienen luchas pecados. Constantes, sus tentaciones constantemente, más todavía, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque la doctrina de Jesucristo eso nos enseña a reconocer nuestros pecados, no porque nos guste, sino porque hay que reconocerlos. De nada nos va a servir que
querer ignorarlos. Ah, no, yo ya me porto bien y no tengo pecado. No, no, no. Si ya te portas bien, pues entonces vete con un director espiritual, un sacerdote, un obispo, y que él te vaya diciendo, y ahí nos vamos a Que te dar vaya cuenta, ¿no? guiando. Romanos 3:23, ahí nos demuestra que nadie, Pues todos pecaron. Ah, bueno, hasta arriba, ¿no? 3:23, No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. estamos faltos de la gloria de Dios, hay que reconocerlo, no hay ningún problema, hay que confesarlo y hay que enmendar nuestro camino. A ver, sigue. Pero todos son reformados y hechos justos gratuitamente y por pura bondad. Todos somos reformados, pero sí hay que hacer algo. Ajá, sigue. Mediante la redención realizada en Cristo Jesús. La redención por Cristo Jesús. Obviamente, si vamos y nos confesamos y no queremos cambiar, pues también no se vale. Sabemos que eso no va a valer de nada, pero hay que volvernos a levantar. Hay que tratar de hacer las cosas bien ahora y no importa si volvemos a caer. Por eso dice Jesucristo, si nos dejó ese mandado también, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me ofende? Y ya dice Jesucristo, pues si te pide, ¿no? ¿Cómo dice? Tienes que perdonarlo 70 veces 7. O sea, es infinito el perdón. Ahora, Dios, ¿cuántas veces nos va a perdonar si volvemos a caer? Pues Dios, alguien por ahí, alguien que sabe, decía, Dios no se, creo el Papa, Dios no se cansa de perdonarte. Quien se cansa de pedirle perdón eres tú, ¿sí? Entonces necesitamos pedirle perdón todas las veces que sea necesario. Y obviamente, pues cambiar, ¿no? Está difícil, pero bueno, a ver, sigue. Por eso estamos reflexionando, por eso estamos en un grupo para que si alguien en este momento anda decaído, bueno, pues ya me sirvió, por ejemplo, esta charla o expreso aquí en el grupo cómo ando. Nosotros, por ejemplo, no, pues que ya vamos a dar esta charla, aunque andemos decaídos, pues órale, levántate y vamos, porque es palabra de Dios y a salir adelante, no importa, ¿sí? A ver, sigue. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón. Y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado, que había soportado en aquel tiempo, y demuestra también cómo nos reforma en el tiempo presente. El que es justo nos hace justos y santos por la fe propia de Jesús. Claro, por la fe, pues eso nosotros ya sabemos que es por la fe, porque preguntan, a ver, pero ¿quién perdona los pecados? ¿Por qué te perdonan los pecados, Dios? ¿Por tu fe o por el sacerdote? Pues claro que es por la fe y claro que es Dios, pero en presencia del sacerdote, ¿cómo le llama? El representante de Dios, el embajador de Cristo. La fe nosotros no la dejamos a un lado. ¿Quién te perdona los pecados? ¿Jesucristo o el sacerdote? Pues claro que el Jesucristo. ¿Por qué se te perdonan los pecados? ¿Por tu fe o por el sacerdote? Pues claro que por la fe, con la fe que vaya, porque hiciste tu examen de conciencia, porque vas a confesar tus pecados, ¿no? No nada más así, no, pues Dios te confieso mis pecados, está bien eso, ¿sí? Pero igualmente tienes que proclamarlo. Así como ya vimos la confesión el tema que expuso Diego, ¿no? Tienes que proclamarlo para que de veras sea perdonado tu pecado en presencia del sacerdote y ahí va a estar Dios también, ¿no? Entonces, y vamos a ver la de primera de Juan. Primera cartita de Juan, esta está hasta acá, cerca de Apocalipsis. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, los católicos, sabemos muy bien que esta doctrina de Jesucristo
y la que nos transmitieron los apóstoles y la que viene aquí en la Sagrada Escritura, sabemos que no podemos gloriarnos y decir que nosotros no tenemos pecado. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque eso se nos ha inculcado muy bien en nuestra doctrina, y es la doctrina que viene aquí en las Sagradas Escrituras. Sabemos que nosotros no podemos decir, no, yo no tengo pecado porque pues, ya cambié y ahora ya no tengo pecado. No, cambiaste, pero somos humanidad caída y podemos pecar en cualquier momento de pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿sí? Entonces, por eso también en la misa luego decimos, por mi culpa, y esas son para los pecados veniales, pero los pecados mortales más fuertes, eso sí hay que confesarlos, ¿no? Y bueno, quien guste, pues también los veniales, ¿no? Para irse purificando a la perfección. Juan 1:8. ¿Del 1 al 8? O del 5, a ver. Del 5. Fíjate. Este es el mensaje que hemos recibido de él y que les anunciamos a ustedes. ¿Quién es él? Jesucristo. Que Dios es luz y que en él no hay tinieblas. En él no hay pecado. Dios es luz y en él no hay pecado, no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con él mientras caminamos en tinieblas, hay que reflexionar. Si decimos que caminamos con Dios, voy a misa, hago todo lo posible, rezo, le hago oración a Jesucristo, hago obras de caridad, pero si andamos en tinieblas, o sea, si andamos en pecado, por ahí un pecado que nosotros escondamos, si decimos que andamos con él, pero andamos en tinieblas, en pecado, somos unos mentirosos. Somos mentirosos. Eso es lo que debemos de recapacitar cada uno de nosotros. Ajá. Y no estamos haciendo la verdad. No estamos haciendo la verdad, estamos haciendo la mentira. ¿Y quién es el padre de toda mentira? Ya sabemos quién es, pero seguimos aquí. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz. Estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Entonces sí nos va a purificar de todo pecado. Si andamos en luz, si andamos en pecado, no. Pero bueno, por eso tenemos esa exhortación. Cada vez que caigamos, pues hay que reconciliarnos, tenemos tiempo. No nos vaya a agarrar ahorita, por ejemplo, la muerte y no nos reconciliamos. Tenemos oportunidad y ahorita nos lo va a decir. Sigue. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No podemos decir que no tenemos pecado. Los sacerdotes, bueno, siempre dicen, ¿por qué? Pues porque ellos saben. Dice, de un día a otro, ¿puedes pecar o no? Uno sabe que sí, ya te confesaste ayer y al otro día vuelves a ir a la iglesia. Puedes ya haber cometido pecado. El asunto es reflexionar y que nosotros mismos y enmendarnos y decir, sí, fue pecado venial o fue pecado mortal. Bueno, pues hay que confesarse, ¿sí? De pensamiento, palabra, obra y omisión podemos pecar. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No está en la verdad. Ajá. Pero si confesamos nuestros pecados. ¿A quién se los vamos a confesar? A nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestra esposa, Pues sí lo podemos confesar. Pero hasta ahí está bien. Pero la reconciliación con Dios, el agravio hacia Dios, ¿quién te lo va a perdonar? Pues para eso está el ministerio de la reconciliación. Entonces sigue. O sea, el sacerdote. Sacerdote. Pues, tenemos ¿sí? al sacerdote. Ajá. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Ahí está la garantía. Está escrito para que no se diga que alguien lo inventó. Ahí está, Él nos perdonará si confesamos nuestros pecados. Pero ¿cómo es confesar nuestros pecados? Pues como ya sabemos,
¿sí? De por medio el sacerdote, como cuando Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. Y cuando iban hacia los sacerdotes, no los curó él, ¿sí? A los leprosos. La lepra quiere decir pecado, ¿no? Es la figura del pecado ahora. Entonces, no, ya cuando iban hacia los sacerdotes, en ese momento fueron sanados. Entonces, no hay de otra más que tenemos nosotros que obedecer la palabra de Dios. Entonces, sigue. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos como que Él miente. Como que si Él está mintiendo. Bueno, entonces no mientes tú. Entonces, ¿quién miente? ¿Jesucristo? No, mejor hay que aceptar, y en este tiempo de Cuaresma, pues ahora sí que ponernos a mano. Hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Con esto de las citas, hay más citas, ¿no? Pero bueno, el tema es ese. ¿Por qué la ceniza? ¿Por qué la imposición de ceniza? ¿Por qué la Cuaresma? Para esperar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo una pregunta. Adelante. Entonces, cada pecado tiene que ser confesado en la iglesia. Sí, al sacerdote. Cada pecado, sí. Hablamos de pecados veniales y pecados mortales. Por ejemplo, un pecado que se tiene que confesar es, por ejemplo, este domingo yo no fui a misa. Se me olvidó, no puse atención y no pude ir a misa. ¿Por qué? Porque la misa es algo importante, ¿sí? Entonces eso sí se confiesa. Es un pecado que se confiesa. ¿Sabe qué, padre? Pues no pude asistir a la misa y ya, se confiesa. Ese es un pecado. Pecados mortales, pues más graves, hay que confesarlo. Pecados veniales, ¿cuál sería? A ver, uno sencillito. Regañé a mi hijo. Me enojé. Con mi hijo, mi hija, con mi esposo. Me enojé con mi esposo, pero bueno, no pasó de ahí. Fue un enojo, todos tenemos derecho a enojarnos, ¿no? Pero todavía es pecado. Sí. Sí, es pecado, pero venial. Es pecado que tú puedes, cuando vas a la misa, dices, he pecado, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Ahí tú confiesas, es el yo pecador. Ahí en la misa, ¿sí? Ese pecado venial. Sin embargo, después que haya oportunidad que esté el sacerdote confesando, hay que ir y decírselo al sacerdote, porque todo pues sí es pecado. Sin dar detalles, uno puede decir, por ejemplo, pues, tengo coraje contra mi vecino o mi vecina, ponle, tengo un odio, pero un odio muy fuerte contra mi vecino. Pues ese sí es pecado que se tiene que confesar, ¿sí? O contra otra persona. ¿Y confesarse como enfrente de un sacerdote entonces? Sí. ¿Sí? Así es una confesión, ¿verdad? Enfrente del sacerdote. No hay otra forma de confesarse. No, ninguna. Solo el sacerdote, por mandato de Jesucristo, él tiene el poder de darnos la absolución por las ofensas que le hicimos a Dios. 20:19. Sí, vamos a seguir, Lucero. Mira, te vamos a leer donde Jesucristo le da el poder a las personas para perdonar pecados, pero estas personas son sus discípulos, son los apóstoles. Como ya decíamos en los capítulos anteriores, los apóstoles después impusieron las manos a otros obispos y así se fue la sucesión apostólica por medio de imposición de manos, fueron pasándose el poder, ¿sí? Entonces los apóstoles, vamos a ver desde el origen, donde Jesucristo manda a los apóstoles a perdonar pecados. O sea que todos nuestros pecados sí se los tenemos que ir a confesar con el sacerdote. Sí tenemos que confesarlos. Ahora vamos a dar la cita bíblica donde viene sustentado esto.
Juan 20:19. Ese día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Primero les da la paz y ahorita los va a enviar. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Por segunda vez. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Cómo lo envió? Por eso es un apóstol. Jesucristo también es un apóstol. Su papá lo envió, pero ahora Jesucristo va a delegar ese poder a los enviados, a los apóstoles. Sigue. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciben ahí el Espíritu Santo los apóstoles, que después va a ser transmitido hacia los obispos y los sacerdotes. Al Papa. A quienes descarguen de sus pecados. Fíjate, les está diciendo, vayan y a quienes descarguen de sus pecados, en este caso, cuando les den la absolución, o te digan, en el nombre de Jesucristo te perdono tus pecados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Ajá. Santo. Dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Vas a ser liberada cuando te dé la absolución el sacerdote. Y esa es la fe que uno debe de tener. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Jesucristo. Puedes no tener fe y decir, no, pues yo no creo que me perdonen mis pecados. Entonces, pues ya, pues eso ahí no es válido. Por eso estamos estudiando esto, porque aquí están las escrituras. Después con calma lo puedes analizar, todo lo podemos analizar. Es Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21. A ver, sigue. Y a quienes se lo retengan, les serán retenidos. Pero también el Padre puede decir, ¿sabes qué? Tú no te estás confesando bien, no estás diciendo, no estás siendo sincera, no y estás no siendo quieres sincero. cambiar. Te veo nomás como que te estás burlando, no te puedo dar la absolución, te pueden retener el pecado, pero si tú vas con fe, pues ellos se van a dar cuenta luego, ¿no? Porque Con fe y arrepentida de tu pecado. exactamente. Entonces ese es uno. Entonces se debe de confesar, es como cuando en el Antiguo Testamento o en el Nuevo también, como les decía, había 10 leprosos, fíjate, había 10 leprosos y fueron a Jesucristo y le dijeron, sánanos, Señor. Jesucristo les dijo, preséntense a los sacerdotes, vayan con los sacerdotes. No porque él no pudiera sanarlos inmediatamente, sino que los puso a prueba, vayan con los sacerdotes. Entonces, los 10 leprosos, se fueron hacia los sacerdotes y dice ahí en la escritura, y cuando iban hacia los sacerdotes, quedaron sanados. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo los sanó, pero tenemos que guardar el debido orden por medio de los sacerdotes. Quien no quiera ir a los sacerdotes, pues es como una desobediencia para Jesucristo. Por eso hace un rato leímos también, somos embajadores de Jesucristo, como si él mismo los exhortara. Los exhortamos pues, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Ahora sí, sigue, a ver, ¿qué otra pregunta tienes sobre esto? Pues otra pregunta que tenía era de como ahorita por la Cuaresma. Cuaresma. Dijo algo de que su sacrificio no debe de ser como contado, debe de ser nada más algo, entonces es algo que nada más hacemos por nosotros mismos, no tenemos que andarle diciendo a otra gente qué es lo que vamos a hacer o A ninguna otra gente más que uno mismo. Tú, Cuando ayunes, cuando hagas tu sacrificio, es para ti, es tú y Dios. dirígeselo a Dios. Secreto. Si tú haces tu sacrificio, pero no se lo diriges a Dios, no tiene ningún sentido. Debes de dirigirlo a Dios. Bueno, ya lo debemos de saber, ¿no? Hago este sacrificio para ti, Dios, aunque me cae mal mi vecina, pero le voy a saludar nada más por amor a ti.
Por eso muchos dicen, los católicos son ¿cómo se- Hipócritas. hipócritas. No, lo que pasa es como nosotros ya Hacemos el sabemos, esfuerzo. hacemos ese sacrificio por Dios. Dios mío, la vecina me cae mal, pero le voy a saludar por amor a ti. Y eso no es hipocresía, porque tú mismo te estás convenciendo, ¿sí? Por amor a Dios. Exactamente. Pues son todas mis preguntas. Es que, pues, como saben, like, me voy a bautizar pronto y tengo preguntas sobre el confeso y cosas así. Sí, qué bueno que preguntes. Sí, está bien. Ujú. Y fíjate que también ahí con el padre, porque obviamente te van a dirigir hacia un sacerdote y él te va a ir diciendo, tú dile, o sea, tú cuéntale bien en qué situación estás, puedes platicar con él y él te va a decir, a ver, hija, bueno, entonces has hecho esto, has hecho lo otro, has hecho aquí y allá, y ya tú le vas a ir diciendo, él te va a ir ayudando por los pasos a Para seguir confesarte. para Y hacer si una no, buena para que confesión. no se te olviden desde antes en un papelito, escríbelos y medítalos. Medítalo. Sí, Sí, ¿Sale? Mm, ya, exacto. gracias. sí, qué bueno que te vas a bautizar ya. Así es, Lucero. ¿Qué otra pregunta tienes por ahí? Ah, nada más sí, es que sí ya sé ¿cómo se dice? Los 10 commandments. No sé cómo se dice en español. ¿Los 10 mandamientos? Sí, ya sé los 10 mandamientos y pues, like, no, no, no sabía que era tanto confesarse, porque pues sí es difícil ser una buena persona. Sí, sí, sí. Pero por Y, eso, fíjate, pero esa es la garantía que nos está dando y la ayuda que nos está dando Jesucristo, porque Él sabe que somos pecadores, somos naturaleza caída. En cualquier momento podemos, como te decía, y ya sabemos, puedes pecar de pensamiento. Palabra. Fíjate, de pensamiento puedes pecar. Pensamiento, palabra, de palabra, que a alguien le grites y le Y digas hasta de lo que se ofendas. va a morir, que ofendas. Puedes matar con palabras también. Obras es que Las cosas. hagas algo y la obra pues es ya Hacer las cosas. materialmente hacer las cosas. Y omisión. Si Callar. ves que alguien se está muriendo, por ejemplo, y no lo auxilias, eso es omisión, ¿sí? Aunque no Si sea tu ves una problema. injusticia y no lo dices por ayudarlo, también ese es un pecado, es omisión. Ajá. ya, Y entonces, pues así, poco a poco vas a ir adentrándote también en esto, ¿no? Que a lo mejor no está No bien queda claro para claro, ti. pero poco a poco, Ajá, sí. sí. poquito a poquito. Pues es todo, son todas mis preguntas por hoy. Muy Um, bien, claro que Sí, sí. Cuando gustes, ahí mándale a Arely cualquier preguntita que no puedes mencionar aquí, ahí se la mandas también y que te la conteste, ¿no? Perfecto. gracias. Muy bien. ¿Quién más por ahí? Diego, ¿qué quieres? ¿Quieres comentar comentar algo más? O Isabel. sobre el tema. Mari, Sí, nada más rápido. Ajá, que la ceniza pues solo es un símbolo de arrepentimiento y ya diste el sustento bien, ¿no? Sobre todo por los ninivitas, los del pueblo de Nínive, el uso, digo, es un antecedente de que en ese tiempo eh, se usaba la ceniza como ese símbolo. Nada más que después de 2000 años de Cristo, en el tiempo que vivimos y aparte en el lugar que estamos, acá en Occidente de este lado, pues es raro, ¿no? Alguien que apenas que está acostumbrado a los mexicanismos, ¿no? A nuestra cultura, que le hables de ceniza y que eso ya representa penitencia, como que es raro, ¿no? Para algunos de nosotros. Entonces, pero pues como nuestra religión tiene antecedentes judíos, pues muchas prácticas tienen eh, pues tienen esas características, ¿no? Que recuerdan mucho al pueblo hebreo. Entonces, pues nada más eso, o sea, pero pues, más que la ceniza, que uno sea consciente, ¿no? De verdad que aunque la penitencia de los de Nínive era distinta a la de ahorita, a la que nosotros nos referimos, pero al fin y al cabo es un momento pues de reflexión y que pues de algún modo se debe conmemorar, ¿no? La pasión de Cristo, que es lo que para lo cual nos preparamos y que y de hecho también normalmente
los prosélitos cristianos siempre tenían, se bautizaban y cumplían esos sacramentos en la pasión, o sea, cuando se conmemoraban estas fechas. Entonces, también ellos se preparaban, igual usaban ceniza, y digo, ya después esa costumbre se pasó a todos, pero a lo que voy es que es como una solemnidad que se le da, ¿no? Al momento. Y es bueno reflexionar desde antes, o sea, 40 días antes, por el simbolismo del Cristo y los 40 días en el desierto, para que también otros no nada más el mero día ya digamos, ah, de veras, hoy se celebra el Viernes Santo, ¿no? O el sábado o el domingo, sino que desde mucho antes ya uno venga predispuesto, ¿no? Con obras de caridad para que ya justo en ese día ya, ya estemos como más preparados, ¿no? Para conmemorar más solemnemente la pasión, que al final de cuentas es lo que importa, ¿no? Y es la fecha más importante que tenemos nosotros, porque así como los de Nínive buscaban el perdón, Cristo también nos trae eso, un perdón y una redención. Entonces, digamos que es un paralelismo, ¿no? Por el cual también nos preparamos igual que ellos, con ayunos, con ceniza y con otras cosas, ¿no? Nada más. Sí, hay que prepararnos para que ese día le llevemos algo a Dios, le ofrezcamos, llevemos algo en las manos, ¿no? Nuestro regalo, se podría decir. Así es, Ah, así es. Sí, Mari. ok. Me han surgido unas preguntas por ahí. ¿Por qué? Esta Mari. Ya le dio risa. Ah, ¿Por es qué? que, ah, ¿cómo llegó la religión a México? ¿Por los españoles o por los árabes? Porque según en Arabia, o bueno, en aquel continente fue donde empezó la religión. ¿Y cómo llegó a México? Por medio de los españoles, porque así nos han enseñado la historia. Sí, porque Pablo fue a predicar a España y ahí hizo una comunidad tan grande muy fervorosa en la fe. Pablo, sí, Pablo Ajá. apóstol. Entonces, a partir de ahí, ellos se hicieron cristianos. España era muy cristiana, ¿sí? Entonces, España, el rey se decía católico. En ese tiempo el rey se decía, aunque no profesaban bien la religión, pero se decían que eran católicos y estaban de acuerdo ahí con el papa y todo, ¿no? Entonces, el rey manda, bueno, vino Cristóbal Colón, vino Hernán Cortés, que se decían católicos, pero eran soldados. Es como los políticos de ahora que dicen, o los soldados que dicen, no, yo soy católico, sí, pero son soldados, no profesan o sea, no hacen lo que la iglesia manda. Entonces llegaron y ya sabemos que hicieron matanza y todo, pero eran soldados. Ahora, junto con ellos, los franciscanos, ¿Quién es más? todos los franciscanos. ¿cómo se llama? Monjes. Los monjes se vinieron con ellos, se colaron también con ellos en sus barcos porque dijeron, ahí hay oportunidad de predicar el evangelio. En Europa ya se predicó el evangelio, ahora vamos a un nuevo mundo a predicarlo. Y se vinieron de colados, Pues. se embarcaron con los soldados y llegando aquí vieron todas las injusticias que había por los soldados españoles que se decían cristianos católicos, pero ahora sí vinieron los franciscanos, se me van todos los agustinos, todas las órdenes religiosas de los monjes que había, se vinieron para acá y ellos empezaron a cristianizar a todos los autóctonos de aquí, ¿sí? A los, ¿cómo se le llamaba? Mexicas, ¿sí? Ajá. Entonces, en cuanto les enseñaban y los bautizaban, los soldados españoles ya tenían prohibido matarlos y lastimarlos y hacerlos esclavos. Entonces los frailes lo que querían es lo más pronto enseñarles y que se hicieran y los bautizaran para que ya no los trataran como animales, porque los españoles, sí, los soldados españoles que no eran, se decían católicos, pero no eran, sí los maltrataban.
los Los trataban como como animales. Entonces los frailes, esa era su ayuda, los cristianizaban, los bautizaban y ya no tenían poder, porque el rey sí respaldaba eso también. No, pues si ya están bautizados, ya no los pueden tratar así, Ya mal. son hijos de Dios. Entonces esa es la ayuda, y es cuando, por ejemplo, para la ayuda de la cristianización, se aparece la Virgen de Guadalupe y ayuda en esa cristianización. Cuando Ajá. en ese tiempo más o menos, 3 años antes, a ver, 33, como 5 años antes, Lutero había dividido ya la iglesia, y ahora viene aquí en México la Virgen de Guadalupe a darle más cristianos que nunca, ¿sí? A la iglesia católica. Aumentaron, ¿sí? Se volvieron protestantes allá en Europa, muchos, pero aquí la Virgen de Guadalupe vino a ayudar para que se volvieran más cristianos y se bautizaran, pues. Pero esa es la explicación sobre la pregunta que hiciste. ¿Cómo llegó de España aquí? Pues porque los españoles también fueron cristianizados. Ah, ok, sí, esa duda. Por San Pablo, sí, Por San Pablo. por San Pablo. Cosa contraria, fíjate, los ingleses no dejaron ni un apache vivo ahí en Estados Unidos. Y los españoles sí dejaron gente viva aquí en México. Y los ingleses no, acabaron con toda la raza. Sí. Por lo menos ese beneficio de la duda tienen los españoles, de que ellos hicieron males, pero dejaron vivir una raza aquí, ¿sí? Mestizaje y algunos autóctonos. E Inglaterra, caso contrario, Inglaterra mataron a todos, a toda la raza que estaba allá arriba en el norte, pues, ¿sí? Entonces, hay mucha historia por ahí, pero bueno, ahorita estamos hablando de Biblia, ¿no? Ah, sí, otra cosa. Ah, Ajá. Ay, Mari, te dan risa las preguntas. ¿Cuál otra? es que a veces son un poco jacciosas, pero sí es importante. ¿Y por qué hubo el desprendimiento de dos religiones? ¿Los musulmanes y católicos es lo mismo? No, los musulmanes siguen a Mahoma. Ajá. Jesucristo es un profeta para ellos. Eh, Los musulmanes nada más tienen a Jesucristo como un profeta más. Como los profetas antiguos, pues, no como el Salvador, como el Hijo de Dios. Incluso los musulmanes parece que sí veneran a la Virgen María. ¿Sí? los musulmanes la quieren. Sí. La quieren, nomás que quería yo preguntar eso. Musulmanes, católicos, si viene de mismo allá. Bueno, vienen de allá, pues, pero son separados. Ahora, ha habido mucha guerra, por ejemplo, entre los musulmanes y católicos. O sea, los musulmanes ya sabemos que matan a los cristianos, ¿sí? Entonces, pues no hay compatibilidad entre musulmanes No nos quieren. y cristianos, más bien. De hecho, Okay. fíjate que a mí me hackearon mi cuenta apenas antier, y creen que me pusieron publicaron unas fotos de musulmanes cortándole la cabeza a los cristianos. Oh my God. Y le bloquearon la Y cuenta. me bloquearon la cuenta, fíjense. La cuenta de su trabajo. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo pasaron, se filmaron unos musulmanes cortándole la cabeza a los cristianos? Ese tipo de imágenes pusieron ahí en mi Face, y por eso me la bloquearon. Pero pues me la hackearon, se metieron y pudieron meter fotos. Hicieron un desastre en su página. Entonces, fíjate qué tan grave es. A veces, bueno, no es bueno pensar en eso, pero imagínate qué mensaje quisieron dar. Ahora, si a mí me quisieran dar ese mensaje, pues no creo, ¿verdad? Pero eso existe, por eso te digo, ahorita que mencionan los musulmanes, pues esos son. Yo sé que el profeta de ellos es
es Mahoma y el Dios de ellos es Alá, pero no tiene nada que ver con el Dios verdadero, que es Jesucristo y que es el Padre. No sé si Diego, que sabe más de historia y de todo esto fuera de la Biblia, puede ampliar sobre los musulmanes y los cristianos. Lo que sí sé es que a Jesucristo lo tienen como profeta nada más. No, sí, eso sí sabía yo, que ellos no tomaron a Jesús como el Rey y Salvador, como Dios, no, ellos siempre dijeron que era un profeta más. Exactamente. Sí, así es. Me yo confundí, pero sí, ya, muy bien. Ajá. Ya, ¿Qué más? Entonces vamos a hacer la oración, ¿no? ¿O alguien más o ya terminamos? Que nos haga la oración y salga. Bueno, yo la verdad es que este es un tiempo muy, muy importante para nosotros como católicos. Es un área de oportunidad muy importante. Es entrar en nuestra conciencia y abrir nuestro corazón cada día, cada momento para Dios nuestro Señor, ¿no? Y pues es precisamente todo lo que dijeron, ¿no? Es hacer oración, abstinencia, arrepentimiento, amar a nuestros enemigos. Son muchas cosas en realidad, pero lo importante es tener esa disposición cada día, ¿no? Y abrir nuestra conciencia de qué estoy haciendo, ¿no? Y qué penitencia puedo hacer por todo lo que Dios dio su vida por nosotros, ¿no? Y ha sufrido tanto y sigue sufriendo tanto por tantas injusticias. Y la verdad es que las preguntas que has hecho, Mari, este, eh, bueno, te dan risa y eso, pero sabes que a mí me ayudan a aprender, ¿no? Porque yo no, o sea, yo tampoco sabía, ¿no? Entonces, cuando uno hace preguntas, los que estamos ahí también estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, no creamos que, ay, ¿cómo voy a hacer esta pregunta? No, no hay pregunta tonta. Y vamos para adelante. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, yo hago la oración. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, Señor mío y Padre mío, nos ponemos en disposición para darte gracias por este día, porque has iluminado al señor Rigo y a su esposa Areli para darnos esta plática de apologética de la gran importancia que tiene la cuaresma, estos 40 días de penitencia. Te damos gracias porque estamos vivos. Te pedimos perdón por todas las injusticias que hemos cometido, pero te pedimos que nos muestres el camino a seguir, que guíes tu mirada hacia nosotros, que no nos perdamos. Te pido por todos los que evangelizan, para que les sigas dando todas las herramientas que necesiten, y te pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Así sea. Amén. Amén. Del nombre del Padre y Del del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues buenas noches a todas, que pasen bonita noche, que descansen y nos vemos el próximo jueves. Jueves. Espero Dios. Sí. Adiós, buenas noches. Que estén Bye. bien. Sí, Adiós. hasta luego. Adiós, adiós. Gracias, Isabel. Diego, Mari, Lucero. Adiós. Diego. Bye, Pechuchita. Adiós. Bye, Pechuchita. Adiós, bebé, adiós. Adiós. Ya también chiquitas. ¿Dónde está tu escuchando. papá? ¿Tu papá? ¿Tu papi? ¿Dónde está tu papi? Él está aquí con Lola. Ah, ya está. Ah, está con Lola, tu papi. Está con Lola. El papi está con Lola. Hey, aquí Saludos, está. Armandito. Oh, no, se acaba de ir. Ah, No se acaba. bueno, de todas maneras, saludos Ok. Saludos a Martínez. a Martínez. Sí. Saludos.